Feliz sábado, buenos días, querida iglesia. Predicando a puerta cerrada, por eso me permito la libertad de no usar la mascarilla, esperando que pasen las semanas y esto mejore, aunque el ritmo que llevamos en nuestra comunidad no es muy bueno. Sigamos orando, sigamos haciendo todo lo posible para que por nuestra parte, por lo menos, las cosas puedan mejorar. Y ahora pues vamos a reflexionar sobre un tema en el que en general la Iglesia está dando unas cuantas vueltas, no solo la Iglesia, sino mucha gente en la calle. Vamos a hacer una oración. Os doy la bienvenida a todos, la gente de la Iglesia, nuestra querida gente de la Iglesia, y también a todos los que nos veis por Internet. Os abrazamos y os damos la bienvenida. Vamos a orar. Querido Señor, te damos muchísimas gracias por la vida, te damos muchas gracias por la salud y te damos gracias también porque en ausencia de ella tú estás a nuestro lado cuidándonos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta reflexión. Tenemos en nuestro corazón a nuestros queridos enfermos, no solamente en nuestra iglesia, especialmente a Darío, sino a otros enfermos de nuestra iglesia, en toda España, en todo el mundo en general, por todas las personas, Señor, que están enfermas. Oramos siempre por los que nos son más conocidos, más queridos, pero en nuestro pensamiento, en nuestro corazón están todas las personas, Señor. Bendícenos, ayúdanos a poder superar esta etapa, a no perder la ilusión, a seguir predicando con fuerza, sabiendo que tú estás cercano. Gracias por ello, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como veis en la primera diapositiva, vamos a dar un vistazo a Mateo 24. Tenemos una imagen de entrada que es sugerente, no terminas de ver lo que hay detrás, hay una mano como apoyada en un cristal, biselado, con una figura detrás, no sabes muy bien si es un hombre o una mujer. El subtítulo es Lo que no se puede ocultar. Hay muchas cosas que nosotros, los creyentes, especialmente ahora hablo por los adventistas, sabemos acerca del fin de los tiempos. Jesús no quiso dejarnos en la ignorancia de lo que iba a ocurrir. Y es verdad que llevamos tantos años anunciando ese regreso que algunos, pues cada vez que nos oyen es un poco como la fábula, viene el lobo y el lobo no viene. También nos han tildado a los creyentes en general de catastrofistas, ¿no? Porque bueno, lo que viene explicado acerca del futuro pues no es nada halagüeño. Lo que estamos viviendo ahora es terrible y la Biblia anuncia aún situaciones un poco más comprometidas. Pero no es este el caso, pero sí una reflexión acerca del tiempo que estamos viviendo. El título es muy sugerente para Mateo 24, cierto, pero vamos a detenernos en Lucas 21, que es el texto que yo voy a usar de base, porque ahí hay algunos detalles que me interesa recalcar especialmente en estos textos. Bueno, vamos a ver Lucas, como decía, Lucas 21. Permitidme que me ponga mis gafas. Lucas capítulo 21, vamos al Evangelio. Y encontramos aquí, a partir del versículo 7, acerca de las señales. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo pues serán estas cosas? ¿Y cuál es la señal cuando estén a punto de suceder estas cosas? Porque Jesús había anunciado, mientras hablaban del templo, esto está en el versículo 5 y 6, mientras hablaban del templo y adornado, maravillosamente. Y Jesús dijo, bueno, de estas cosas que veis y admiráis, pues vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra. Para el judío de aquella época, el fin del mundo representaba la destrucción del templo. Entonces ellos, cuando oyen hablar a Jesús acerca de que no quedaría piedra sobre piedra, están pensando en el fin del mundo. Jesús no les aclara esta situación, él es muy inteligente y es una buena estrategia, no les aclara, pero sí que les dice cosas suficientemente claras para que en el año 70, cuando Vespasiano vino a invadir Jerusalén, ningún creyente, ningún cristiano tuviera que sufrir como fue a manos de los romanos. Así que tenemos ahí un mensaje que tiene que ver con el tiempo de los apóstoles y también con nuestro tiempo. Y dice Jesús, él les dijo, miradnos que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ellos. Esta es una primera señal. Falsos mesías que dirían, yo soy, el tiempo ha venido, el tiempo se ha cumplido. Bueno,
quizá es una señal más fácil de ver entre los que estudiamos la Biblia que entre la gente que pues, está un poco más ajena a este contexto, pero a lo largo del tiempo han ido apareciendo personas que decían que eran Jesucristo. Algunas se hicieron muy famosas, como el caso de David Koresh, os recordáis, hace unos cuantos años, pero no ha sido el único. No ha sido el único. En el contexto de las iglesias cristianas a veces aparecen personas que pretenden decir el Señor ya está aquí. Bueno, dice la Biblia, no vayáis en pos de ellos. La iglesia adventista aprendió muy pronto que no debía poner fechas para el regreso de Cristo. No puedo hacer una historia ahora larga, pero puedo hacerlo más resumido. Predicación, 1800 y pico, Guillermo Miller, Estados Unidos, un gran reavivamiento espiritual. El estudio de las profecías indicaba que Jesús iba a volver el 22 de octubre de 1844. Muchas personas creen este mensaje, venden todo lo que tienen, se compran vestiduras blancas. Llega ese día y Jesús no vino, por supuesto. Muchas personas perdieron la fe, dejaron las iglesias. Muchas, de hecho, ya habían sido expulsadas de sus iglesias de origen por creer este mensaje de Miller. No fue el único Miller en Estados Unidos. En Europa hubo varios predicadores que también llegaron a una conclusión parecida, pero el impacto mediático que tuvo esta predicación en Estados Unidos fue grande. Aquello se le llamó el gran chasco. Todavía aquel grupo, estudiando y dejando aquí, viendo detalles allá, pusieron fechas varias veces más, hasta que al final aquel gran grupo de creyentes, miles de creyentes, fueron reduciéndose a un puñado. De ese puñado arranca la historia de la Iglesia Adventista. Gente que siguió estudiando la Biblia, que siguió estudiando las profecías y tratando de ver en qué se habían equivocado. Por fin llegaron a conclusiones sabias y aprendieron que no debían poner más fechas y que lo que la Biblia estaba indicando era otra cosa que lo que ellos habían pensado. Así que cuidado con los falsos mesías, cuidado con los que predican, ya está aquí tal fecha, tal otra. No vayáis en pos de ellos. Esto es más bien, si queréis, para uso interno, pero luego dice, y cuando oigáis guerras e insurrecciones, no estéis aterrorizados, porque estas cosas tienen que acontecer primero, pero el fin no será inmediatamente. Cuando nosotros hablamos de guerras y rumores de guerras, Mateo 24 o Lucas 21, hay gente que dice, bueno, pero escucha, guerra siempre ha habido. Efectivamente, guerra siempre ha habido. Si habláramos solo de esta evidencia, podríamos decir, no es suficiente, de acuerdo. Pero afortunadamente Jesús dio más pistas y habló de más situaciones que nosotros teníamos que tener en cuenta. Pero si habláramos del presente, veis en la diapositiva, más de 50 millones de desplazados en el mundo se deben a conflictos armados. La mitad de ellos son niños. Conflictos, guerras. En 1990 el mundo tenía 50 conflictos en marcha. En 2013, 32. Parece que disminuyeron. Pero también es verdad que ha cambiado el concepto de lo que se considera una guerra. Más datos os ofrezco. Hay varios focos que están dejando consecuencias todavía hasta el presente. Desde 2011, como el caso de Siria, 400.000 muertos. En Yemen, más del 60% de la población padece hambre, con un tremendo brote de cólera que afecta a 500.000 de personas, que ha causado 2.000 muertos. Guerras, rumores de guerras, pestes, por no hablar de Oriente Medio, como os digo en la diapositiva, y el conflicto permanente que nosotros conocemos desde hace muchos años. Os decía, Mateo nos dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Aquí hemos leído también, vamos a verlo, tomamos el 9 de nuevo, y cuando oigáis guerras e insurrecciones no estéis aterrorizados porque estas cosas tienen que acontecer primero, pero el fin no será inmediatamente. Les dijo, entonces, será levantada nación contra nación y reino contra reino. Así que hay guerras grandes, guerras más pequeñas, hay guerras mundiales, hay guerras locales, hay conflictos. Os decía el mismo concepto de guerra variado a lo largo del tiempo. Veis en la diapositiva, por debajo de 1.000 muertos se habla de conflicto de medio a baja intensidad. No se le califica de guerra. Así que las fechas sobre guerras en marcha pueden variar un poquito. Aquí tenéis la referencia, Ayuda en Acción, o un artículo del Mundo muy bueno acerca de las guerras. Claro, la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron espectaculares y son las que marcan también un poquito lo que está ocurriendo ahora. En todo caso, la Biblia señala situaciones de conflicto entre los países
bien a nivel de naciones o bien a nivel de gobiernos más pequeños, nación contra nación, reino contra reino. No solo habrá grandes terremotos y hambrunas y pestilencias en diferentes lugares, sino también sucesos aterradores y grandes señales del cielo. Terremotos, y alguno le diría, hombre, siempre ha habido terremotos. Yo te diría, sí, es verdad, hace mucho que tenemos terremotos. De hecho, la Tierra no deja de temblar. No hay un solo día en que la Tierra no tiemble. Os ofrezco ahí una web que pues, y hay aplicaciones incluso que puedes descargar en tu móvil. Este es Volcano Discovery, muy interesante, volcanodiscovery.com. Te pones ahí, puedes saber los terremotos que han sucedido hoy, las horas, la intensidad. Y bueno, ya sabéis que solo van a salir en televisión aquellos que, pues, desgraciadamente, han generado fallecidos o que tienen cierta puntaje en la escala y son más llamativos. Pero la Tierra está temblando todo el tiempo. Alguno dirá, claro, ahora sabemos medir más estas cosas, hay más tecnología, podemos contar más terremotos que hace 300 años. Cierto, pero la Tierra cada vez tiembla más. Y los expertos hace tiempo están anunciando un terremoto de envergadura desconocida hasta nuestros días. En fin, hay mucho por leer ahí, os invito a que busquéis, que investiguéis, pero hablamos de guerras, hablamos de naciones, hablamos de conflictos pequeños, hablamos de terremotos, hablamos de hambrunas. 800 millones de personas pasan hambre hoy. 300 millones de esos 800 son niños. Siglo XXI, no hemos sido capaces de erradicar la pobreza, capaces de erradicar el hambre. Imposible. Y parece que cuanto más luchamos contra eso, más se nos escapa como un pez en el agua cuando intentamos atraparlo con las manos. Así que el hambre es una señal, y esta es una señal muy descarada, se une a las otras, pero es quizá la más dramática, la más presente, la que sigue fuera de nuestro control. Las causas, lo veis en la diapositiva, hay varias causas cuando se analiza. ¿Por qué tenemos pobreza todavía? Pobreza y exclusión, cambio climático, 250 millones de personas han sido desplazadas también de sus lugares de origen. Conflictos que originan desplazamientos, hemos hablado de las guerras, de los puntos calientes en el mundo que originan que muchas personas se desplacen, el olvido de la agricultura, la especulación de los alimentos. ¿Veis el dato? Más de un tercio de lo que se produce va a la basura. Hablamos de 3.300 millones de toneladas de desperdicio que produce, además, un considerable aumento de los gases con efecto invernadero. Todo está relacionado. Las guerras no son solo las guerras van relacionadas con el hambre también va relacionada con el cambio climático, etcétera, etcétera. Tenéis también ahí en la referencia Ayuda en Acción, podéis ver un buen artículo donde se dan datos acerca de esto. En fin, hablamos, en este texto por lo menos se habla concretamente, por eso he elegido el de Lucas, me parece más abarcante, porque se habla de hambruna y de pestilencia. Queridos amigos y queridos hermanos, lo que estamos viviendo es la peste de este siglo. Claro, no estamos hablando de la Edad Media, ¿de acuerdo? Pero, ¿en qué consiste una epidemia? Estamos hablando de epidemias, de pandemias. ¿Qué podemos decir? Pensábamos que vivíamos tan tranquilos, que podíamos seguir haciendo lo que nos pareciera. De hecho, el mundo parece que mejora cuando confían al ser humano, ¿no? Pues siglo XXI, tenemos una tremenda pandemia en el mundo. ¿Quién iba a decirlo? ¿Quién nos iba a decir hace un año y medio, por ejemplo, por irnos lejos, o un año, que íbamos a estar en esta situación? Claro que es una señal, sigue siendo una señal que se añade a las otras. Así que no podemos decir que nuestro mundo está sin dar evidencias, sin darle la razón a Jesús cuando dijo, poco antes de que yo venga, el mundo estará en esta situación. Sucesos aterradores, dice Lucas. Bueno, podemos hablar, como veis en la diapositiva, fenómenos naturales. Hay fenómenos naturales que antes se daban en países cálidos, hoy se dan en países templados, porque la climatología la estamos volviendo loca los seres humanos. Los seres humanos estamos destruyendo el planeta. Somos nosotros. Y algún día eso nos vendrá en contra. Esto apenas es un apunte. Catástrofes naturales, atentados terroristas, matanzas a manos de personas enajenadas mentalmente, locos.
¿Cuántas cosas estamos viendo? Cuando yo era pequeño, había un periódico en España que se llamaba El Caso. En ese periódico se narraban pues, sucesos de este tipo. Y bueno, era pues, toda la prensa sensacionalista que podía haber, o más llamativa o más morbosa, estaba ahí. Hoy, cuando veo cualquier telediario, cualquier día del año, parece que estoy viendo en imágenes aquello que antes había que comprar en un periódico muy específico. Estamos viviendo un periodo de locura en nuestro planeta Tierra. Grandes señales del cielo, es verdad. Mateo 24 habla del oscurecimiento del sol, el enrojecimiento de la luna o el oscurecimiento también, la caída de las estrellas. A nosotros esto no nos dice nada, 2021, pero fijaos las fechas que cercanas a 1844, día oscuro, 19 de mayo, en Estados Unidos, en algunos lugares, fue muy espectacular, no se podía leer un libro en plena calle, había que andar con luces de vela. Se ha intentado explicar este día, está recogido en el Diccionario de Historia Americana, y todavía algunos han hecho pues, un poco de fantasía ficción, no logran explicar esa oscuridad sobrenatural que duró tantísimas horas. Pero para ellos fue una señal. Para nosotros, a la luz de la Biblia, también. La lluvia de estrellas, 1833. Bueno, siempre ha habido caída de meteoros y tal, pero aquella fue espectacular. La gente, al revés que en la otra señal, podía leer un libro saliendo a la calle con la luz de aquella lluvia de estrellas. Increíble. Fechas cercanas a 1844, cuando aquella gente leyó Mateo 24 y escuchó las profecías que explicaba Guillermo Miller, creyeron que estábamos cerca del regreso de Jesús. Alguno dirá, pues hombre, que tantos años llevamos. Bueno, cada día que pasa es un día menos. Cada año que pasa es un año menos. La Biblia describe también, lo leemos aquí ahora, en el capítulo de Lucas, capítulo 21, a partir del versículo 12, situaciones en las que se señala la falta de libertad religiosa. También es un tiempo de oportunidad, de testimonio, pero son tiempos difíciles para la fe y para la fidelidad a Dios. Leo: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Os será ocasión para testimonio. Jesús dice, no tengáis miedo, esas cosas pueden suceder, pero será la forma más efectiva de predicar. Por tanto, fijaos qué mensaje de tranquilidad y de seguridad en la dirección de Dios. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano para defenderos, pues yo os daré palabras y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos los que os adversan. Así que este texto me parece una buena vacuna para no andar preocupados y angustiados por lo que tiene que venir. Lo que tenga que venir vendrá y Dios nos ayudará. Y seréis entregados aún por padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de entre vosotros. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Adquirid vuestras almas con vuestra perseverancia. Fijaos, por un lado dice, parece que hay matanza, por otro dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Hay periodos, los hubo también en aquella época. Hay periodos en los que a veces los cristianos... ¿Sabéis que hay cristianos que están muriendo por su fe ahora? Pero eso no sale en las noticias. Y de vez en cuando hay matanzas indiscriminadas hacia los que son cristianos. No es nuevo, pero nos cuesta de encontrar la noticia, pero están ahí. En todo caso, cuando llegue el conflicto final, dice Jesús, que sus seguidores no verán perecer un solo cabello de sus cabezas. Me hace recordar cuando Israel iba por el desierto, tantísimos años, y Dios se lo recuerda, ¿cuántos años has andado por el desierto? Y tus sandalias todavía siguen perfectas para andar, ¿no? No hay que tener miedo al futuro, no hay que tener miedo al futuro. En todo caso, saber que lo que viene no es mejor que lo que tenemos. No somos catastrofistas, predicamos la palabra de Dios. ¿Conspiracionistas? Tampoco, pero sí, me explico. Hay una lucha entre el bien y el mal, muy antigua, desde antes de la creación del hombre. Esa lucha ya estaba en marcha en el cielo. Y hay una conspiración, claro que la hay, de Satanás y sus demonios contra Dios.
Pero dice Dios que no tengamos miedo de esas conspiraciones, porque Él es el gran conspirador. Así que mientras Satanás y los demonios andan haciendo de las suyas, Dios sabe cómo atajar esto. De hecho, ya ha puesto la solución en marcha. Jesús en la cruz, muriendo por ti y por mí, para darnos la salvación. La Biblia nos dice alguna cosa más acerca de cómo va a estar la tierra cuando Él venga. Hay un texto en 2 de Timoteo, lo veis en la diapositiva, lo tenéis ahí, versículos 3 del 1 al 4. Y sábete esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia, amigos de placeres más que amigos de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Apártate de ellos, dice. En fin, está hablando de señales acerca de la condición moral, ética, espiritual de las personas. Y también está hablando de los creyentes, de personas que tienen apariencia de piedad, pero son hipócritas, son mentirosos. Y estos pueden hacer más daño que los demás. Mateo 24 es un texto que conocemos bien, está muy a la par, en paralelo con el de que hemos leído, Mateo de Lucas 21. En todo caso, cerraremos con 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Es otra señal. Cuando digan paz y seguridad, entonces, como el dolor a la que está encinta, vendrá sobre ellos destrucción repentina y de ningún modo escaparán. ¿Destrucción de qué? Del mal. Destrucción de todo lo malo. El fin de la maldad humana, el fin de la maldad de los demonios. Se acabará el mal, empezará una nueva era. La última señal, la última de todas, es que será predicado este evangelio del reino. Y nosotros, lejos de estar como detrás de un espejo, con una mano ahí apoyada en el cristal, como en la primera imagen, recordáis, sin saber muy bien, tenemos un mensaje claro. No vamos a detenernos en cuándo vendrá Jesús exactamente, ni en cuántas conspiraciones están en marcha. A mí no me cabe duda de que, siendo Satanás y los demonios como son, mueven a los seres humanos a su antojo, los manipulan gobiernos, manipulan sociedades, públicas o secretas, ¿qué más da? La obra del demonio está presente y su gran poder es ocultarse al mundo y hacer que la gente crea que no existe. Nosotros sabemos que existe, igual que existe Dios, pero Dios es vencedor. Dios ya ha vencido. Cristo nos ha dado la oportunidad de andar en un camino de bondad, en un camino de amor, en un camino distinto. Y yo quiero hacer extensiva esta invitación a todos los que nos estáis escuchando. Hay una posibilidad de vivir mejor, gracias al poder de Dios, porque los que andemos en el camino del bien alcanzaremos la vida eterna. Muchos llegarán a la vida eterna sin haber conocido siquiera la palabra de Dios en el pasado, pero en este tiempo que corre, la luz llegará a todo el mundo y todo el mundo tendrá que decidir si sigue a Dios, al Dios verdadero de la Biblia, o sigue al Dios falso que los hombres estemos pudiendo inventar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la capacidad, que estemos atentos a todo lo que ocurre, porque no es que por todo lo que ocurra el fin viene mañana, viene pronto. Jesús dijo estas últimas palabras al cerrar el mensaje con el que se comunicó con Juan en Apocalipsis. Ciertamente vengo en breve. Que así sea. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Querido Señor, gracias por todo lo que nos has dejado escrito en tu palabra. Gracias por tu mensaje maravilloso. Gracias porque nos has advertido de cuál sería la situación del mundo antes de que tú vinieras. Señor, no queremos dejarnos arrastrar por el mal, por el egoísmo. Queremos vencer sobre nuestros defectos. Queremos tener una vida distinta, una vida satisfactoria, recibiendo tu poder, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para poder vencer sobre nuestros defectos, sobre nuestras debilidades. Señor, que se cumpla en nosotros tu promesa. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, porque no buscamos el tropiezo. Señor, bendícenos, ayúdanos, que este mensaje pueda ayudarnos a seguir creyendo que tú vienes pronto
O en todo caso, abrir los ojos a este hecho. El tiempo se acaba. Y no se acaba por el COVID, se acaba por muchas otras cosas. Señor, ven pronto a buscarnos. Deseamos estar contigo y que tú nos bendigas para que podamos vivir este sueño y esa realidad que tú has prometido pueda cumplirse. En el nombre de Jesús. Amén. Que paséis un feliz sábado, que el Señor os bendiga y que sigamos animados a predicar el Evangelio como nunca antes.